Sean todos bienvenidos a un video más. Vamos aquí a aprender a encontrar los extremos de una función con una o más restricciones, ¿sí? Esto se va a llamar extremos condicionados. Anteriormente aprendimos a encontrar los extremos de una función en su dominio. Por ejemplo, si teníamos que la función era continua y estaba definida en un cerrado y acotado, encontramos que esta función obligatoriamente tenía que alcanzar sus extremos absolutos. También aprendimos que con el estudio de la matriz hessiana, de su determinante y viendo esa primera entrada que era la segunda derivada parcial de f respecto a x, en el caso de una función de dos variables, yo podía definir o decidir más bien si la función f tenía un punto de máximo, un punto de mínimo, un punto de silla en los puntos críticos que se hubieran encontrado de la función original. Entonces ahora me interesa un problema similar, no exactamente el mismo, y es básicamente encontrar los extremos de f, pero con una restricción. Por cierto, no tiene por qué ser uno, ¿sí? Esa restricción yo la voy a llamar g y la voy a escribir como la curva a nivel cero de un campo escalar g que también debe ser diferenciable. El teorema de los multiplicadores de Lagrange entonces me va a dar una herramienta algebraica que me va a hacer resolver un sistema para encontrar esos puntos donde se alcanza el máximo o el mínimo. Y la historia es más o menos así. Piense que usted en ese punto de extremo condicionado, pues por ahí pasa una curva a nivel de f. Esa curva a nivel debe ser tangente a la curva de g, a la curva a nivel de g. Si ambas son tangentes, entonces van a tener una misma recta tangente y en consecuencia un vector perpendicular igual. Bien, sí, puede ir uno en sentido diferente del otro. Entonces, lo que me está diciendo el teorema de Lagrange es que en ese punto el gradiente de una función, o sea, de la función f que yo quiero restringir o maximizar, va a ser un múltiplo escalar del gradiente de la función restricción g. Aquí está escrito el teorema de los multiplicadores de Lagrange, no solamente para una función de dos variables, sino en general. Entonces me piden que tengo un campo escalar diferenciable y tengo una restricción g, función g que también debe ser diferenciable, y yo esa restricción la voy a escribir de esta manera. Entonces lo que me está diciendo él es que en ese punto donde se alcanza el extremo, sea máximo o mínimo, pues yo tengo que el gradiente de una función es escalarmente el gradiente de la restricción, ¿sí? Ese múltiplo escalar se llama multiplicador de Lagrange, ese número lambda que aparece aquí. Por eso antes había dicho que entre comillas eran el mismo vector perpendicular, ¿sí? Porque el uno puede apuntar en dirección opuesta al otro o el uno ser más grande que el otro. El caso es que son múltiplos escalares. Entonces la idea más o menos va a ser resolver un sistema de ecuaciones. Esto me va a dar varias ecuaciones cuando yo igualo aquí las componentes, junto con esta otra ecuación que es la restricción, yo debo resolver ese sistema con el objetivo de encontrar el punto donde se está alcanzando el extremo, ¿sí? No siempre voy a tener que encontrar lambda. El número lambda va a ser como un facilitador para encontrar esos puntos de extremos, que esos son los que me interesan realmente. A veces puedo encontrar lambda y con eso encontrar los puntos o simplemente ser un facilitador, insisto, para encontrar esos puntos de extremo. Vamos con los ejemplos. Vamos a utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar el máximo de esta función, que es un paraboloide que abre hacia abajo, sujeto a esta restricción que por cierto pues es un plano vertical. Básicamente lo que estamos haciendo es maximizar la función f en ese plano o encontrar el punto máximo de la intersección de ese paraboloide y
plano que está atravesando a nuestro paraboloide. Bien. Vamos a definir g de x, y como x más y menos 3, ¿sí? Para que esto, que es la condición y que va a ser una de las ecuaciones que yo voy a utilizar, ¿sí?, se vea equivalente a esta función igual a 0. Si yo igualo esto a 0, pues tengo la condición. ¿Listo? Entonces, cuando calculamos el gradiente de f en un punto cualquiera, pues me está dando menos 2x menos 2y. Y el gradiente de g me está dando 1,1. Entonces, el teorema de Lagrange, de los multiplicadores de Lagrange, me dice que en el punto donde se alcanza el extremo, yo tengo que el gradiente de f debe ser igual a lambda veces el gradiente de g. Bien, por lo tanto, yo voy a igualar las ecuaciones. Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Tengo que menos 2x sería igual a lambda. Tengo que menos 2y sería igual a lambda. Y pues tengo esta restricción, ¿no? X más y igual a 3, o si usted quiere, x más y menos 3 igual a 0, que es equivalente. Bien, entonces la idea ahorita pues va a ser resolver esto simultáneamente. Como yo tengo que estos dos valores son iguales, pues ¿qué se sigue? Que x es igual a y. Si yo igualo esto con esto, simplifico los dos y obtengo que x es igual a y. Cuando esto lo reemplazo acá, entonces digamos que tengo 2x, ¿sí? Porque y es igual a x, 2x igual a 3, por lo tanto x es 3 medios, pero eso también era el valor de y, ¿sí? Entonces tengo que el punto donde se está alcanzando el extremo, pues sería 3 medios, 3 medios. Esto sería más o menos lo que se está haciendo geométricamente. Nosotros encontramos que aquí se alcanza el máximo. Para saber el valor de ese máximo, pues es simplemente evaluar la función original allí en ese punto 3 medios, 3 medios. Y luego un ratico de cálculos, pues me va a dar 9 medios. Bien, entonces el paraboloide es F, o sea, esta azul, paraboloide que abre hacia abajo. Y lo que tengo pintado con rojo, pues es este plano de x más y igual a 3, que es un plano aquí vertical que está cortando nuestro paraboloide. Y la intersección pues me da más o menos como una curva así, ¿sí? Como una parábola que va hacia abajo. Entonces yo lo que quería era encontrar el máximo de esa intersección. Y el máximo de esa intersección pues tiene coordenadas en el espacio pues 3 medios, 3 medios, 9 medios, que es el valor de la función evaluada en estas dos coordenadas iniciales. Entonces más o menos esa es la situación geométricamente. Ahora quiero que encontremos los extremos de esta función f sujetos a esta restricción. Igual que antes, yo lo que hago es definir a g como esto igual a 0, ¿sí? Para que la restricción pues se vea como la curva a nivel 0 de esta función g que estoy definiendo. Entonces, ya sabemos por el teorema de los multiplicadores de Lagrange que en ese extremo el gradiente de f debe ser un múltiplo escalar del gradiente de g. El gradiente de f pues es muy fácil de encontrar, es esto. Y el gradiente de g también es súper sencillo, es esto. Entonces tenemos el siguiente sistema. Digamos, tenemos menos 4 es igual a 2 lambda x, ¿sí? Tenemos 2y, que es igual a 2 lambda y. Y tenemos pues la restricción, que es esto igual a 0 o equivalentemente esto.
Entonces tenemos estas tres. Y de aquí debemos encontrar X y Y. Note que de aquí pues puedo simplificar un 2 y me queda menos 2 igual a lambda X. De aquí también puedo simplificar un 2 y me queda Y igual a lambda Y. Vámonos por esta segunda. Mire que yo puedo pasar esto al otro lado y factorizar y obtener que Y factor de 1 menos lambda debe ser igual a 0. Bien. Entonces, digamos que tenemos dos casos. O lambda es 1 o Y es 1. Entonces, comencemos. Si lambda es 1, pues si lambda es 1, esta ecuación se satisface. Si lambda es 1, ¿qué se sigue? Se sigue que menos 2 debe ser igual a X. Bien, como ya tengo X como un valor, lo reemplazo acá para encontrar el valor correspondiente para Y, que en este caso van a ser 2. Entonces, pues se sigue que Y cuadrado vendría siendo 9 menos el cuadrado de 2, o sea, 9 menos 4, que me da 5. Por lo tanto, pues Y es raíz de 5 o menos raíz de 5. Así que tenemos, digamos que este caso me dejó estos puntos. Y ahora debo hacer lo mismo en el caso en que Y sea 0. Note que si Y es 0, que satisface esta ecuación de aquí, entonces yo reemplazo esto en la condición para encontrar los valores de X, que obtendría que X cuadrado es igual a 9, y de aquí obtengo que X es igual a 3, o que X es igual a menos 3. Por lo tanto, me está dando estos valores. 3,0 y menos 3,0. Con esto todo lo que se debe hacer ahora es evaluar la función original f en los puntos encontrados. ¿Sí? Luego de un ratico usted reemplaza esto allá y obtiene estos valores. Entonces la conclusión es que f tiene el mínimo menos 12, ¿sí? Y ese mínimo está siendo alcanzado en el punto 3,0 y que el máximo es 13, el cual está siendo alcanzado simultáneamente en estos dos puntos, menos 2, raíz de 5, menos 2, menos raíz de 5. Recuerde que estos son máximos restringidos, ¿sí? No son los máximos de esta función f, sino son los máximos de f sujetos a esta condición que tengo acá. Vamos con esta. Ahora quiero encontrar los extremos de esta función tridimensional sujetos a este plano, ¿sí? Como siempre defino g como la función igual a 0, es decir, tiro este para acá y defino esa función g que claramente es diferenciable. Entonces, en virtud del teorema de Lagrange, pues yo tengo que en ese extremo o en esos extremos voy a tener que el gradiente de f es un múltiplo escalar del gradiente de g. Y pues cuando derivo igual o componente a componente, obtengo estas tres ecuaciones. Esto lo voy a combinar con la restricción, o sea, con esto igual a 0 o equivalentemente con esto de acá, para obtener los valores de x, de y y de z. Entonces, observe que yo puedo reemplazar esto allí y obtengo pues 2x, que lo tengo acá, es 2 lambda, entonces 2 lambda más 2 lambda, sí, porque aquí estoy restando, pero este es negativo. Esto lo puedo ver como z igual a menos lambda medios, como tengo menos z, entonces me queda más lambda medios, y eso debe ser 5.
¿sí? Que esa es la restricción. De aquí sumo y obtengo que 9 medios de lambda debe ser igual a 5 o equivalentemente lambda es 10 novenos. Bien, con ese valor de lambda, pues yo ya reemplazo en cada uno de estos y obtengo el punto donde se alcanza el extremo. Entonces ese punto vendría siendo 10 novenos para X menos 10 novenos para y para Z menos 5 novenos. Bien, si yo quiero saber cuál es el extremo, entonces pues evalúo la función allí. F de 10 novenos menos 10 novenos menos 5 novenos, que en este caso me da 225 sobre 81. Entonces, este es el extremo restringido de esta función evaluada en ese plano, ¿sí? O restringida o sujeta a ese plano que está allí. Voy a cerrar el video con este último ejemplo. Quiero encontrar el máximo de esta función tridimensional sobre la curva que se obtiene cuando yo interseco este plano y este cilindro infinito. Esto me va a dar todo un cilindro y yo ese cilindro lo interseco con este plano, eso me da una curva. Entonces yo quiero evaluar, encontrar el máximo de esta función en esa curva que se forma al intersectar estos dos. Básicamente aquí lo que tengo es que maximizar a f, a esta función, con dos restricciones que serían G1, este plano, ya está igual a 0, entonces lo dejo igual, y G2, pues esta función acá, que yo quito el menos 1 al otro lado para que esta condición aquí me quede como la curva a nivel 0 de G2. En este caso, pues, el teorema de Lagrange quedaría algo como esto, ¿sí? El gradiente de f sería lambda 1 gradiente de G1 más lambda 2 gradiente de G2. Y si aquí hubiera más condiciones, pues yo simplemente sigo aquí sumando lambda 3 gradiente de G3 más lambda 4 gradiente de G4, así, con tantas condiciones como tenga. Entonces, ¿esto a qué me lleva? 1, 1, 1, que es el gradiente de F, sería lambda 1 por el gradiente de G, pues que sería 1, 2, 0, perdón, 1, 2 menos 1, bien, más lambda 2 por el gradiente de G2, que sería 2x, 2y, 0. Bien, entonces esto me va a dar, digamos, tres ecuaciones, pero esas tres ecuaciones pues debo combinarlas con estas que son las restricciones. Bien, entonces, ¿qué se obtiene aquí? Pues obtengo que 1 es igual lambda 1 más 2 lambda 2x. 1 es igual a 2 lambda 1 más 2 lambda 2y cuando igualo las segundas componentes y obtengo que 1 es igual a menos lambda 1, ¿sí? Porque aquí este muere con este otro acá. Entonces digamos que aquí ya tengo el valor de uno de los multiplicadores de Lagrange, lambda 1, ¿sí? Esto sería equivalente a tener que lambda 1 vale menos 1. Bien, cuando tiro el menos 1 al otro lado, cuando multiplico ambos lados por menos 1. Bien, por lo tanto, cuando yo reemplazo aquí, por ejemplo, pues tendría esto menos 1, lo tiro al otro lado, tendría 2 igual a 2 lambda 2x, simplifico los dos y obtengo pues que 1 es igual a lambda 2x
Procedo igual con y obtengo que 3 es igual a 2 lambda 2 y. Por lo tanto, pues x es 1 sobre lambda 2 y y es 3 sobre 2 lambda 2. Bien. No siempre tengo por qué encontrar el valor de lambda. Sí, en este caso voy a ser capaz, pero no siempre tengo por qué encontrarlo. Recuerde que los lambdas son diferentes de cero, ¿sí? La idea es que esos multiplicadores sean no nulos. Hemos obtenido que x es 1 sobre lambda 2 y que y es 3 sobre 2 lambda 2. Estos fueron los valores para x y y. Ahora, ¿cómo encuentro ese lambda 2? Pues reemplazo en la restricción 2, o sea, en la restricción del cilindro. Sí, porque es que el cilindro es la única que me tiene solamente a x y solamente a y. Entonces, cuando yo reemplazo x y y, que fue esto lo que encontramos hace un momento, lo reemplazo aquí, pues sumo esa cantidad y obtengo esto. Una vez aquí, resuelvo para lambda 2. Entonces me dan dos valores, pues el positivo y el negativo. Estos dos valores a su vez me van a dar otros dos valores para x y para y, ¿sí? Que yo voy a escribir de forma breve como 2 sobre raíz de 13, positivo y negativo, y y, positivo y negativo, 3 sobre raíz de 13. Claro, esto se puede racionalizar para no dejar esa raíz allá abajo, pero de momento no me interesa. Entonces, necesito encontrar el valor de z y para ello voy a reemplazar en la primera restricción, ¿sí? Entonces, al reemplazar en g de 1 de x de y de z igual a 0 o equivalentemente en el plano x más 2y menos z igual a 0, pues puedo obtener de aquí el valor de z, ¿sí? Que es lo que me hace falta. Entonces z sería x más 2y. Cuando yo reemplazo estos valores para z, entonces pues obtengo que z pues sería 5 sobre raíz de 13, digamos positivo o negativo. Bien, entonces, ¿qué me queda ahora? Evaluar a f en todos los puntos que me dio, ¿sí? Evaluar a f en todos los puntos que me dio y tomar el máximo. Yo ya lo he hecho, pero usted le dejo como ejercicio verificarlo. Yo he concluido que el valor máximo de f es 10 sobre raíz de 13. Si usted recuerda, f era x más y más z. Entonces es más o menos claro que el valor más grande de ese x más y más z pues va a ser tomar los tres como positivos. Tomar esta x como positiva, esta y como positiva y esta z como positiva, que claro me va a dar 2 y 3, 5 más 5, 10 sobre raíz de 13. O sea, ese valor máximo, que es esto, se está alcanzando en el punto de coordenadas positivas 2 sobre raíz de 13, 3 sobre raíz de 13, 5 sobre raíz de 13. Eso ha sido todo por este video.